todas las startups pasan por esto, ¿no? Cada uno a su manera y con sus desafíos propios. Pero diría que el mayor desafío que nosotros tuvimos fue el de validación. El proceso de cobranza es un proceso muy sencillo porque no es un proceso periférico. Estás hablando de 100% de tu ingreso. Si tú no haces un buen trabajo de cobranza, tú no tienes una compañía viable. Entonces, nosotros vamos a las escuelas y le decimos que tercericen 100% de la cobranza con nosotros. Ahora va a venir Matilda y va a ser quien va a gestionar la cobranza, va a entrar en contacto con tus alumnos o con tus padres de familia, va a recaudar esos pagos y te los va a transferir de forma organizada. Pero hoy en día esa conversación es mucho más fácil, porque ya llevamos casi 2 años operando, pero al principio no teníamos eso. Al principio era ir y decir, dame 100%, que 100% de tu ingreso pase a través de mí. Y decir, ¿tú quién eres? Adolfo, para nadie es secreto que la educación en México ha sufrido un gran deterioro en los últimos años. La prueba PISA, que evalúa el nivel educativo en el mundo, indica que en nuestro país los conocimientos de matemáticas cayeron 15 puntos y otros 10 puntos se cayó en comprensión lectora respecto a la edición del 2018. Hemos llegado al punto en el que México fue el tercer país peor evaluado en comprensión lectora y matemáticas y el país con peor puntuación en ciencia. Así que es claro que las cosas no van bien. Por eso es que cada vez los colegios privados se convierten en una alternativa para los padres que pueden pagarlos. Así es, Adrián, y como bien lo dices, la educación no va nada bien, no pinta bien. Pero por otro lado, la educación privada aún crece y es reducida. Solo el 11% de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país reciben educación privada. Y es que no todo el mundo puede pagar estas alternativas. Por más que nos demos cuenta que en la educación del gobierno las cosas no van bien. Además, el sector de la educación ha pasado por muchos retos recientes. El primero, la pandemia que afectó a muchos colegios, y el segundo, la digitalización que les tomó sin preparación ninguna. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que hoy vamos a entrar de lleno al tema con un joven que conoce mucho de este sector, al grado de crear una empresa que se enfoque en que los directivos de las escuelas privadas den su prioridad a la educación de los alumnos y no a la administración del negocio, lo cual es otro de los grandes retos de estas organizaciones. Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en Argentina que desde pequeño encontró en los negocios su vocación. Él estudió finanzas en la Universidad de Wharton en Pensilvania para luego hacer un MBA en Harvard. Inicia su carrera profesional en JP Morgan, seguido por un tiempo en Advent International. Posteriormente fue CFO en International Milk Company, multinacional con cientos de restaurantes en Brasil, Estados Unidos, Panamá y Colombia, para de ahí ser director financiero de DASA, la mayor empresa de medicina diagnóstica en América Latina y una de las principales operadoras hospitalarias en Brasil. De ahí nuestro invitado decide tomar el rumbo de la educación y se convierte en socio y managing director de Lotus Education, una de las mayores plataformas de educación privada en América Latina, con más de 90,000 estudiantes. José Agote es CEO y cofundador de Matilda, con doble T, una startup tecnológica con operaciones en México, Colombia y Ecuador. Matilda es una plataforma tecnológica especializada en soluciones SaaS de gestión de cobranza, procesamiento de pagos y financiamiento para escuelas particulares. Surge en el año 2022 y a la fecha atiende a 150 escuelas y 80,000 alumnos en 3 países diferentes. Matilda ha recaudado desde su fundación $53 millones con inversionistas como FinTech Collective, Dila Capital, QED Investors y Aden Capital, entre otros. Así que damos la bienvenida a nuestro amigo José. Bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Oye, José, ya platicamos de la parte profesional, ¿no? Ya platicamos un poco de tu currículum,
Pero cuando no estás pensando en Matilda, ¿quién es José? ¿Quién es José cuando busca divertirse, cuando busca hacer un hobby? Platícanos un poco de esa parte. Buena pregunta. Cuando estoy fuera de la oficina y no estoy trabajando, me gusta pasar tiempo con mi familia. Tengo un hijo de un poco más de un año. Me gusta mucho hacer deporte. Siempre se me dio el deporte a raqueta, así que de chico jugaba mucho al tenis, pero hoy juego más al pádel y al squash. Y como buen argentino me encanta hacer asados, así que por lo menos uno por fin de semana. Excelente. ¿Y te ha tocado una situación multicultural en lo que ha sido tu background personal, ¿no? Por las diferentes actividades en que has estado. ¿Qué te llevas de ese punto y de qué forma sientes que eso ha impactado o ha tenido cierta vinculación con lo que hoy en día estás haciendo? Es una buena pregunta. Y sí, yo tengo, este año cumplo 40 y también cumplo 21 años de vivir fuera de Argentina. Estuve mucho tiempo en Estados Unidos. Estuve en México 2 veces. Ya voy cumpliendo 7 años en México. Estuve casi 6 en Brasil. eh, y todo eso, no, y mismo en Estados Unidos, con exposición a la cultura americana, pero también con muchos amigos latinos de todas partes. Eh, Creo que bien, desde chico fui teniendo esa visión multicultural y que hay diferentes eh, códigos de comunicación, códigos de trabajo, y no es que son ni mejores ni peores, son diferentes, ¿no? Y tienes que conocerlos. Y yo creo, y veo mucha gente que tiene su primera experiencia internacional, la típica, ¿no? Trabajas por una multinacional, puede ser Unilever, puede ser Amber, y empiezas en un país y te mandan a otro, y hay ese shock cultural, ¿no? Tanto, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un brasileño que lleva muchos años trabajando en Brasil y trajeron a México. Y estaba, no, pero es que con los mexicanos sí esto y me cuesta, y vamos. Pero yo he escuchado una historia muy parecida de mexicanos yendo a Brasil y que tienen el mismo shock cultural, ¿no? Y lo gracioso es que cada lado muchas veces cree que el otro está mal. Ah, pero hacen esto, pero hacen aquello. Y creo que lo que yo me di cuenta desde muy chico fue, no es que no es ni mejor ni peor, es diferente y tienes que saber adaptarte, ¿no? Tú no puedes esperar ir a un país y tú cambiar la forma de trabajar que tiene la gente de ese país. Tú te tienes que adaptar, tú tienes que entender cómo son los códigos de comunicación, tú tienes que entender cómo la gente trabaja y adaptarte y así poder sacarle jugo al proyecto, a las personas. Y eso con Matilda se ha vuelto muy relevante con la expansión internacional, que hoy en día estamos en 3 países, estamos en México, Colombia, Ecuador. Y cuando tú miras también las nacionalidades de la gente que está en el equipo, debemos de tener más de 10 nacionalidades entre las casi 100 personas que tenemos aquí. Ok. Oye, a ver, y siguiendo con este tema de pues adaptarse a multiculturalidad, a diferentes códigos de trabajo, ¿qué consejos, qué tips podrías dar a alguien que está iniciando o por iniciar una inmersión en otro país, ¿no? ¿Qué le dirías? Diría que busque a alguien de su país que haya pasado por esa experiencia en ese país. Todos los países son diferentes, en todos los países de vuelta hay códigos de comunicación muy diferentes y son cosas que al final lo ganas con la experiencia. Y si puedes apalancar la experiencia de otra persona que ya haya pasado por eso, que se haya dado esos golpes para que tú no te los tengas que dar, es muy, muy valioso. Y es algo que yo he aplicado en diferentes momentos de mi carrera. La primera vez que llegué a México, de hablar con gente extranjera, no necesariamente argentina, porque también habían tenido esa adaptación cultural a México. Entonces, ¿cómo haces con esto? ¿Cómo haces con aquello? Y lo mismo en Brasil. En Colombia también ahora, diría eso, que se apalanquen de la experiencia de otras personas que han pasado por lo mismo, porque hay miles de personas que han pasado por lo mismo. Entonces no tienes por qué tú aprender solito a los golpes cuando puedes aprovechar la experiencia de otra persona. Y tú has vivido otro elemento de multiculturalidad que esta vez no tiene nada que ver con los países, sino que tiene que ver con la parte profesional o las empresas. Te ha tocado estar del lado de las compañías que tienen tiempo operando y te ha tocado ser emprendedor. ¿Cómo viviste esa dualidad y qué te hizo
salir de ese mundo un poco más estructurado y entrar en el mundo del emprendimiento? Es una buena pregunta. Empiezo por la segunda pregunta, que es qué me hizo dar el salto a una startup y pasar, como bien dices, de algo maduro, ¿no? Y dentro de mi carrera eran diferentes niveles de madurez, pero pasar a algo que no era ni empezando a estar maduro, era literalmente una presentación de PowerPoint, ¿no? Es lo más verde que puedes tomar. El desafío. La verdad que estábamos viendo, yo llevaba muchos años, y principalmente con uno de mis socios, con Jesús Lance, viendo un poco todo este tren pasar de las startups, ¿no? Hay gente que levantaba dinero con un PowerPoint, una buena idea, y se ponían a ejecutar y construían de forma muy acelerada grandes compañías que después, en el tiempo, algunas funcionaron, otras no, pero se veía como un desafío intelectual, como un desafío de llevarse al límite, ver qué es lo que uno puede construir y hasta dónde puede ejecutar, y que también uno puede ejecutar. Y lo que me llamó la atención fue el desafío. Ok, ya hemos tenido proyectos de éxito en diferentes países, en diferentes industrias. ¿Por qué no hacer esto? Aunado a que teníamos una idea que nos parecía muy, muy buena. No fue queremos ser emprendedores, busquemos una idea, fue tenemos una idea que se adapta muy bien al playbook de una startup para levantar dinero de capital de riesgo, y nos llama mucho la atención el desafío. Ahora, ¿cómo coexisten estos diferentes mundos? Dentro de las empresas grandes tú puedes tener emprendimientos, ¿no? Y en varios puntos de mi carrera, yo he liderado estos emprendimientos en diferentes compañías, sea arrancar operaciones en un país nuevo, la adquisición de un activo estratégico, lanzar nuevas funcionalidades, hacer una reforma completa e integral de un departamento. Cuando tú ves cómo funciona esa ejecución, cómo hay que alinear los incentivos, cómo hay que estructurar los equipos y cómo hay que lidiar con la falta de información, no es muy diferente del día a día de una startup. Entonces, esa dinámica de trabajo, yo ya la había experimentado, por más de que eran compañías maduras, ya había experimentado esa dinámica de ejecución, alta intensidad, rápida iteración y el tomar decisiones con información lejos de estar perfecta, ¿no? Entonces, esa experiencia yo la tenía. Y otra cosa que me está ayudando mucho hoy en día en Matilda es que en mis dos roles de CFO, estas son compañías enormes, ¿no? Multipaís, decenas de miles de empleados. En esos dos roles, parte importante de mi mandato era organizar la casa. Y yo había heredado como CFO un desorden en una compañía mucho más que en otra, pero de cualquier manera, cierto desorden que hay que organizar. Y es muy difícil tú cuando tienes una compañía de 40.000 empleados, empezar a organizar procesos que llevan años y años, y no solamente los procesos llevan años, sino que ya están naturalizados, están dentro de los sistemas de la compañía. Y es la verdad que es una tarea gigantesca, muy difícil de ejecutar, tanto por el cambio cultural como porque tienes que seguir manteniendo el día a día corriendo en lo que es tocar la rueda con el auto andando, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha ayudado aquí en Matilde, es a poner foco desde el día 1 en organización. Entonces, cosas que traigo es toda esta ejecución, intensidad, pero a la vez una organización organizada desde el día 1. Por ejemplo, nosotros somos auditados contablemente desde el primer año. Creo que hay muy pocas startups que lo hacen. Nosotros lo hacemos porque queremos estar auditados desde el día 1, queremos tener los libros en orden. No es en el momento que necesitemos, veamos cómo montamos una contabilidad. No, la contabilidad se monta desde el primer mes, bien hecho, con todo registrado. Nosotros tenemos un ERP y está toda la compañía en NetSuite de Oracle. De vuelta, no sé cuántas startups en menos de 2 años están auditadas y tienen un ERP
Además, un RP bueno, un RP establecido en el mercado, porque de vuelta se trata de organizar cuando es fácil, organizar cuando somos chicos, y después que eso nos permita escalar de forma, no solamente a nivel negocio, de forma eficiente y rentable, pero sino también de forma organizada, puertas adentro. Desde 2012, en Sport Madness ofrecemos servicios deportivos personalizados para empresas, instituciones públicas y centros educativos. Nuestro trabajo consiste en crear experiencias inolvidables para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, disfrute de las mejores actividades deportivas. Te ayudamos a organizar eventos, campus y escuelas deportivas. Descubre cómo podemos ayudarte a crear momentos únicos adaptados a tus necesidades a través del deporte. Oye, pero a ver, ya estamos entrando a Matilda y queremos todavía ir un paso atrás. A ver, platícanos, ¿cómo surge la idea? ¿A quién se le ocurre? ¿En qué momento esto de crear Matilda? Cuéntanos un poco de eso. Va, entonces, la idea de Matilda se me ocurre a mí en 2021 al leer una noticia que ha salido de Brasil, una compañía llamada Isaac, que hace algo parecido a lo que hace Matilda hoy en día. Nosotros hemos iterado un poco más, hemos agregado varios servicios adicionales versus lo que tiene Isaac, pero esa idea original viene de esta compañía Isaac, que había levantado una ronda muy grande a fin de 2021 y hace mucho ruido en el mercado. Pero todas las noticias eran bastante opacas, no, describían de forma muy genérica qué es lo que se Isaac. Entonces yo empiezo a llamar a mis amigos en Brasil. Tengo varios amigos que pasaron por educación en algún momento y les empiezo a preguntar, ¿qué hace Isaac? ¿Qué hace Isaac? Ayúdame a averiguar. Y finalmente damos con esta idea de es ayudar a las escuelas, en el caso de Isaac, solamente de educación básica, con la cobranza. Y ahí se juntó con nuestra experiencia que estábamos teniendo en ese momento en Lotus. Todavía no habíamos vendido Lotus. Lotus se vende a principios de 2022, en el que llevamos la cobranza mes a mes de 90.000 alumnos. Y entendíamos la enorme complejidad de la cobranza. Es algo que la gente que no es de la industria de educación a veces se sorprende con qué tan complejo es, y que dentro de la gestión administrativa, de lejos es la parte más compleja. Entonces, sabíamos que solucionar ese problema era estar solucionando un problema real y realmente ayudando a las escuelas. Dos, nosotros lo habíamos solucionado internamente. En aquel momento no existía un Matilda para que Lotus pudiese contratar y solucionar el tema de cobranza. Lo tuvimos que solucionar internamente. Entonces sabíamos cómo solucionarlo. ¿No? La solución que tenemos hoy en Matilda es mucho más sofisticada de lo que desarrollamos en su momento en Lotus, pero ya sabíamos los primeros pasos de cómo solucionar este problema y solucionarlo, más importante, con tecnología para poder apalancar y crecer de forma escalable. Y tres, la historia de Lotus, en ese crecimiento tan acelerado que tuvimos, tuvo varias adquisiciones en el medio. Y cada vez que compramos una universidad, mejoramos drásticamente la cobranza, tanto la recuperación final como la temporalidad de los pagos. Al hacer cosas muy parecidas que lo que hacemos en Matilda, que es aplicar sistemas, aplicar metodología, dar seguimiento a la información en tiempo real a los deudores. Entonces, sabíamos que era un problema real y que realmente le dolía a las escuelas y universidades. Sabíamos cómo solucionarlo y sabíamos que bien hecho mueve mucho la aguja de cobranza y genera mucho dinero, genera mucho valor. Entonces, si genera mucho valor, había la oportunidad de nosotros capturar parte de ese gran valor que estamos generando y tener un negocio muy rentable y un negocio viable. Entonces, se juntó esta idea, esta semilla de idea que después le fuimos iterando y le fuimos madurando con nuestra experiencia, ¿no? Que es lo que muchos fondos de Venture Capital llaman de Founder Market Fit, ¿no? Que no solamente es una buena idea, sino que ese es un buen equipo para ejecutar esa idea, ¿no? Y yo siempre digo, nosotros estamos buscando la mejor idea. Al cerrar el capítulo de Lotus, no estamos buscando la mejor idea para emprender, estamos buscando la mejor idea para nosotros, dada nuestra experiencia y dadas nuestras capacidades. Bien, entonces quiero ahora, José, entender cómo identificaste que
no solamente es un problema que existe porque, bueno, cobranza, uno podría pensar que está en cualquier parte, ¿no? Cualquier tipo de compañía, cualquier negocio que dé crédito tiene a fuerza problemas de cobranza. Pero, ¿por qué el tema de la cobranza en la educación es distinto y qué hace Matilda para resolverlo? En educación es distinto por diferentes razones. Tú tienes, son contratos, a veces formalizados, la gran mayoría de las veces no, de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, o relaciones de varios años, y eso cambia un poco la dinámica de cobranza. Después hay un tema personal entre la institución y los alumnos y las familias que también entra en juego y hace que muchas veces la cobranza se dificulte y no se vea de forma tan fría. Pero lo más importante te dije que es el volumen, ¿no? Imagínate que tú tienes el volumen aunado a la falta de sistemas y de tecnología aplicada para estos procesos. Entonces, imagínate que tú tienes 1000 alumnos, ¿no? Entonces llega el primer mes del ciclo y tú tienes que emitir 1000 fichas de pago. Por lo general se envían por correo, ahí se empieza a tener problemas, nadie lee los correos. Entonces tú estás notificando a 1000 familias que te tienen que pagar por correo, más de la mitad no vio el correo nunca. Sabe que tiene que pagar, pero no le llegó el recordatorio. El segundo problema es que tú tienes diferentes canales de pago. Hay algunas escuelas que tienen en su portal un checkout, donde puedes poner tarjeta de crédito y débito y pagar. Y eso generalmente ya está conciliado a tiempo real, entonces esa parte funciona bien. Ahora, si pagas por transferencia, si pagas en ventanilla de banco, si pagas en efectivo en la caja del colegio, si pagas con tarjeta física en la caja del colegio, todo eso no está conciliado automáticamente. Tú pasas la tarjeta en la terminal, esa terminal no le habla al sistema para decir, Adolfo pagó la colegiatura de su hijo. Entonces alguien tiene que hacer el input manual, que a veces se hace en el mismo momento, a veces no, a veces se acumulan, lo hacen más tarde. Cualquier proceso manual está sujeto a errores de dedo. Y entonces empieza a tener este proceso muy tedioso, muy pesado, y que se hace de forma manual o semi-manual. Todavía ni siquiera llegamos a las facturas. Que igual de que las facturas en educación son importantes porque la educación es deducible. Y esto lo está haciendo por 1000 alumnos. Eso el primer mes. Llega el segundo mes y ¿qué es lo que te pasa? En promedio, 70% de la gente pagan los primeros 30 días del mes. Quiere decir que 30% de la gente ya se va al mes siguiente o a otros meses. Entonces empiezas a tener traslapo de cosechas. Entonces, si tú el primer mes tenías 1000 cuentas por cobrar para perseguir y conciliar y facturar, el mes 2 tienes 1300. Y el mes 3 vamos a decir que te fuiste a 1500. Para la mitad del ciclo lectivo, si tenías 1000 alumnos, estás corriendo atrás de 2000 cuentas por cobrar, de forma manual o semi-manual. Y después viene un problema que tiene que ver con la temporalidad de pagos y que afecta indirectamente la recuperación final. Es, si tú no sabes en tiempo real quién te debe y quién no, tú no sabes a quién hacerle seguimiento. Entonces vamos a decir, Ariel, tú vas al colegio a buscar a tus hijos o a tus sobrinos o a quien. Y si el administrador no sabe si tú pagaste o no, no te puede decir, ay, por favor, para, no te puede presionar, no te puede... Y a veces en persona, pero puede ser un mensaje de WhatsApp. Pero si no tienes la información, no sabes a quién darle seguimiento. Si no le estás dando seguimiento a la gente que te debe dinero, tienden a pagar un poco peor que si estás encima de ellos. Entonces se vuelve un proceso muy ineficiente. Y no es un proceso periférico para cualquier institución. Estás hablando del 100% de su ingreso a través de esta cobranza. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacer un proceso muy sensible, pero que naturalmente genera malos resultados. Es más gente, más gente y más gente. Entonces, también teniendo un proceso que es ineficiente a nivel de recursos y por hacerlo de forma manual y sin sistemas, sin buenos sistemas, es muy ineficaz. Ese es el gran problema que tienen las instituciones y que nosotros resolvemos en Matilda. Y a ver, la pregunta es, ¿cómo lo resuelven? ¿No? ¿Cómo Matilda ha encontrado la forma de resolverlo? Porque claramente para la gran mayoría de las escuelas debe ser un dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor de cabeza, sin lugar a dudas, con todos
los operadores en educación con que hablas te van a decir lo mismo. Sí, la cobranza es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Y hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace más o menos, hay gente que lo hace mal, pero independientemente, todo el mundo le dedica tiempo. No es algo que puedes desatender, no es algo que puedes dejar de lado. ¿Cómo solucionamos nosotros el problema? Le decimos a las escuelas que nosotros hemos tercerizado de punta a punta la gestión de cobranza. Ellos lo que tienen que hacer es pasarnos una base de datos con los alumnos, la persona que paga. En educación superior tiende a ser la misma persona, el alumno de quien paga, pero en educación básica siempre tiene su tutor. Informaciones de contacto, principalmente el número de WhatsApp, que es lo que mejor funciona, y el plan de pagos. Nosotros subimos esa base de datos a nuestra plataforma y ahí ya vive dentro de nuestra plataforma. ¿Y cómo funciona? Llega a principio de mes, nosotros emitimos, generamos estas bases de envío que son personalizadas. Entonces, le mandamos a cada persona un mensaje que más o menos va así, dice: Adolfo, buenos días, es principio de mes, hay que pagar la colegiatura, y te damos un link que te lleva a un checkup donde puedes elegir con qué pagar. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, puedes pagar por SPAY, puedes pagar por canal bancario, ahí puedes ir a ventanilla, puedes usar prácticas, y también ofrecemos la opción de pagar en tiendas de conveniencia como Oxxo o 7-Eleven. Entonces, es una información, lo hacemos en tiempo real, nuestra base está actualizando con todos los pagos en tiempo real. Entonces, si tú pagaste a las 7:30 de la mañana y solo vamos a hacer un envío a las 8 de la mañana, ya no te va a llegar el recordatorio de pago porque tú ya pagaste. Entonces, hacemos esos envíos, y lo importante aquí es no solamente llegar a la persona, ¿no? Y esto a ustedes les debe pasar, igual que me pasa a mí, con la mayoría de las cuentas que pagamos. No es fácil pagar las cuentas, ¿no? Yo a veces me atraso con mi cuenta de Telmex porque me meto la app, porque mitad de las veces no funciona. Después me hacen ingresar mi número de teléfono, pero Telmex, tú me estás cobrando mi número de teléfono porque yo lo tengo que digitar cada vez que voy a pagar. Es una experiencia tediosa que consume tiempo, y es la típica: lo hago más tarde, lo hago más tarde, lo hago más tarde, y de repente lo dejaste 10 días, ¿no? Y se te pasó y ya pagaste recargos o intereses. Entonces, uno de los secretos de Matilda es quitar obstáculos, quitar fricción de pago. Es muy fácil. Yo le digo a la gente: en el momento que tú abres el mensaje de Matilda, en 15 segundos tú pagaste. Tú le picas a la liga, eliges tarjeta de crédito o débito, si tus tarjetas están grabadas en el teléfono, Face ID, y te fuiste. Lo puedes hacer desde tu cama, que es 24/7. Y eso lo hacemos para principio de mes, lo hacemos para fecha límite de pago. Esto es algo que valoran muchísimo nuestros padres, familia y alumnos. Es el día de vencimiento, esa mañana, si todavía no tenemos un pago registrado a tu nombre, te mandamos nuevamente el recordatorio de pago. Este es un recordatorio de pago muy neutro, muy amigables. De vuelta, que van a decir: Adrián, todavía no hemos reconocido un pago para la colegiatura de este mes. Hoy es la fecha límite de pago, por favor evita recargos, ¿no? Y a partir de ahí, nuevamente, los que ya no tienen, los que no pagan después de la fecha límite de pago, empezamos a hacer campañas de seguimiento muy alineadas con los días de nómina también, porque es algo que también cambia un poco la dinámica de pago en la industria. Es una industria muy noble, la gente quiere pagar, la colegiatura a su hijo. Si la gente está estudiando, mucha gente que trabaja y estudia, ¿no? Ellos se inscribieron a la universidad porque se quieren mejorar como profesionales, quieren un futuro mejor, quieren pagar, realmente tienen voluntad de pagar. Lo que pasa es que muchas veces la gente no es organizada financieramente. Entonces, Matilda también lo que ayuda es a organizarte financieramente. Si la colegiatura, sea de tus hijos o tuya, es una prioridad en tu gasto mensual, y nosotros estamos ahí quitándole fricciones de pago y dejándote muy a mano, te estamos ayudando a organizarte financieramente, porque entonces, en cuanto te cae la nómina el día 15 y también te llega el mensaje de Matilda, y si tú realmente quieres pagar y es fácil, entonces ahí en ese momento pagas. Y así como funciona Matilda. Y después, para los deudores, los que ya empiezan a acumular un poco más, también hacemos llamadas de seguimiento. De vuelta, en un tono muy neutro y amigable, solamente recordando que hay una deuda e invitándolos a pagar. Y por último, emitimos las facturas. Todo esto se hace de forma automatizada. Si tú pagas, si tú tienes tus datos fiscales cargados en la plataforma, en 30, 60 segundos máximo te llega tu correo de factura con todos los datos que necesitas. Excelente, está muy interesante el modelo y todo el desafío que tiene. Recuerdo un desarrollo inmobiliario en México que tiene un modelo para premiar
a las personas que pagan la renta del edificio los primeros 5 días, casi como un modelo de cashback, porque ellos identificaron, como bien lo mencionas, que hay un porcentaje altísimo que al pagar los primeros días evitas que haya esa fricción por olvidar o no pagar, y entonces premian por hacer el pago al principio. Ahora, en un mundo que puede ser poco estructurado en la parte educativa y sobre todo en la administración de las escuelas, seguramente cuando arrancaron se encontraron con N cantidad de desafíos, problemas, convencimientos. La plataforma que habían ideado en un principio tuvieron que hacer cambios. ¿Qué fue lo más difícil de implementar, Matilda, y cómo lo corrigieron? Pero, por favor, no nos respondas ahora. Vamos a un corte y al regreso, el desafío de Matilda. Ya estamos de vuelta. Hola, te presento a Equilibra, la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores. En Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales, orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles. Visítanos en www.equilibraconk.mx. Bien, José, antes de irnos a pausa, te comentaba que el modelo que están desarrollando se ve genial. No dudo que sea súper útil, pero quiero pensar todo el dolor de cabeza que debió haber sido el arranque y todos los pequeños ajustes, tanto de ustedes como de los clientes que le habrán dicho, oye, acomoda aquí, justo acá. ¿Qué fue lo más difícil de todo este journey y cómo lo corrigieron? Va. Es una gran pregunta y todas las startups pasan por esto, ¿no? Cada uno a su manera y con sus desafíos propios. Sí tuvimos desafíos de plataforma y desafíos técnicos que fuimos ajustando sobre la marcha. Pero diría que el mayor desafío que nosotros tuvimos fue el de validación, ¿no? Les mencioné ahora hace unos minutos de que el proceso de cobranza es un proceso muy sensible porque no es un proceso periférico. Estás hablando 100% de tu ingreso. Si tú no haces un buen trabajo de cobranza, tú no tienes una compañía viable. Entonces, nosotros vamos a las escuelas y le decimos que tercericen 100% de la cobranza con nosotros. Ahora va a venir Matilda y va a ser quien va a gestionar la cobranza, va a entrar en contacto con tus alumnos o con tus padres de familia, va a recaudar esos pagos y te los va a transferir de la forma organizada. Pero hoy en día esa conversación es mucho más fácil porque ya llevamos casi 2 años operando, tenemos más de 100.000 alumnos en la plataforma. Ahí en la introducción estaba un poco desactualizado, es que venimos creciendo muy rápido, entonces ya estamos con más de 100.000 alumnos. Nos han visto en muchísimas conferencias, en congresos, en diferentes eventos, nos han visto por marketing digital, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Google, y tenemos socios comerciales muy potentes, como es el caso de Santillana, Alpes, FEDER, diferentes plataformas. Pero al principio no teníamos eso. Al principio era ir y decir, dame 100%, que 100% de tu ingreso pase a través de mí. Y decían, ¿tú quién eres? Bueno, somos Matilda y contamos la historia de Lotus, pero sí, pero ustedes no son Lotus. Es un proyecto, esa compañía la vendieron, por lo que entiendo. Y ustedes ahora son una compañía nueva que tiene ni 2 meses de operación. Y ese fue un desafío muy grande. Y la vuelta que le dimos fue empezar a tener validación a través de nuestros socios, ¿no? Y un antes y después en ese aspecto fue la alianza con Santillana. Tú cuando llegas con Santillana tiene en México, en su sistema de plataforma, cientos de miles de alumnos. Independientemente de eso, creo que la gran mayoría de las personas en América Latina, si tú le preguntas, ¿tú tuviste un libro de Santillana en el colegio? Te van a decir sí, ¿no? Entonces es una de esas marcas ya de casa de toda la vida. Y cuando hicimos la alianza con Santillana, y esto todavía no teníamos 6 meses de operación, cambió completamente la dinámica. Cuando alguien como Santillana te presenta como socio,
ya quita cualquier sospecha, cualquier duda sobre la seriedad de la compañía. Oye, a ver, y en ese sentido, pues Santillana, como bien lo has dicho, es una editorial de mucho tiempo, se dedica al contenido educativo, libros principalmente, y seguramente ahora estarán en plataformas de otro tipo. Pero, ¿qué ve Santillana en Matilda? O sea, yo entiendo, me queda muy claro qué ve Matilda en Santillana, ¿no? El nombre, el conocimiento. Pero del otro lado, ¿te has preguntado qué ve Santillana en Matilda y por qué estuvieron dispuestos a dar este paso en alianza con ustedes? Sí. No, no solamente me lo he preguntado, lo hemos hablado explícitamente con el equipo directivo de Santillana, tanto en México como a nivel global. Ellos ven, a ellos les gusta la idea de Matilda. Ellos están viendo varias startups generándole mucho valor a escuelas y universidades, y ellos quieren participar de eso. Entonces tenemos un acuerdo con Santillana en el que ellos, por cada negocio que nos generan, ellos participan en ese negocio. Y es una forma de ellos de apalancar todo lo que han construido a lo largo de décadas, apalancar su red gigantesca, apalancar su reputación, pero dejando la ejecución en manos de un tercero que se puede mover. Al final, Santillana es una corporación gigantesca, entonces también muchas veces estas compañías grandes tienen sus limitaciones y aprovechan compañías como Matilda para poder complementar su ingreso y participar también de otros verticales que atacan clientes que ya están fidelizados dentro de la red Santillana. Me imagino que como apenas están comenzando, su idea es expansión, más que verticalidad de producto o de pensar que el producto puede tocar otros puntos. Por ejemplo, hoy si estás en un modelo de B2C, de escuela al consumidor, quizás el día de mañana puedes estar en un B2C2E al estudiante y pueden haber muchas opciones. Pero pensando en lo que es el proceso de expansión actual y que están en 3 países, ¿cómo ves en los próximos movimientos de Matilda hacer este crecimiento? ¿Dónde se van a enfocar? ¿En escuelas? ¿En universidades? Y funcionan como un modelo ERP, el modelo de negocio es sobre licencia de colocación. Coméntanos sobre todo para el que está escuchando y dice, oye, yo soy el director de este colegio, déjame darle volumen a este episodio porque me interesa lo que está diciendo este chico y porque al final de eso es mi ingreso, como dices tú, no es periférico. Mira, nosotros aceleramos mucho el crecimiento y de vuelta, llevamos menos de 2 años operando, ya estamos con 100.000 alumnos, con más de 200 escuelas en 3 países. Y yo siempre digo, con el consejo, con los inversionistas y con el equipo aquí, hay 2 grandes ejes de expansión para Matilda. Uno es seguir agregando geografías, como hicimos al principio de año, y el otro eje es agregar más productos, ¿no? Estamos lanzando ahora mismo un producto nuevo que me tiene muy entusiasmado, todavía es confidencial, no lo puedo comentar aquí, pero complementa muy bien la oferta que tenemos. Y todavía en Colombia y Ecuador llevamos ahora 6 meses de operación. Ese experimento, de alguna forma, esa expansión internacional está yendo increíblemente bien, estoy muy entusiasmados. Y ahora en esta próxima fase de corto y medio plazo, lo que estamos viendo es seguir profundizando nuestra oferta de productos, más que ir agregando geografías, para después nuevamente retomar la expansión internacional, siguiendo con otros países en América Latina. Ok. Oye, y supongo que buena parte del levantamiento reciente de capital que hicieron por $14 millones estará con ese enfoque o tienen alguna otra línea para el uso de este capital nuevo. Mira, el capital que hemos levantado mencionaron un poco más de $50 millones, de los cuales casi 30 son capital y el resto son deuda. La gran mayoría de ese capital es para crecimiento. Nosotros cuando ofrecemos nuestras soluciones de cobranza, y no entramos en ese detalle, pero
pueden elegir las escuelas entre solamente que intermediamos el pago a medida que vamos recaudando, se lo vamos dispersando, o que les adelantemos el dinero en un esquema de factoraje. Cuando hacemos eso necesitamos balance, porque el día 1, a las 9 de la mañana del día 1 del mes, nosotros vamos a hacer que este colegio tiene $100,000 de recaudación mensual, nosotros le adelantamos $100,000 en nuestra comisión, y después recuperamos ese dinero al tiempo. Pero ese primer día del mes necesitamos $100,000 para poner sobre la mesa, ¿no? Y así, para los más de 200 clientes que tenemos, eligen estar en factoraje, ese sería el caso. Y además tenemos una cartera de créditos. Tampoco hablamos de eso y tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio sobre la baja penetración de educación privada en el país, pero también ofrecen créditos a las instituciones, no a los alumnos y a los padres de familia, menos oírlo, pero a las instituciones para que inviertan en crecimiento, para que inviertan en tecnología, para que inviertan en mejoras en general. Entonces, nuestro negocio requiere de balance, requiere de capital. Entonces, la gran mayoría del dinero que hemos levantado va para crecimiento y un balance, no para fondear la operación. Porque, y volviendo al punto anterior sobre qué he rescatado en mis experiencias anteriores que estoy usando hoy en Matilda, ha sido un poco ese foco, ese ADN diferente, ese foco en rentabilidad, en tener unit economics positivos desde el día 1, y esto desde el diseño ha sido un buen negocio, ¿no? Y en papel era, ok, es solamente una cuestión de escalar lo suficiente para poder cubrir nuestros gastos y tener una compañía no que sea rentable, que sea muy rentable, que sea muy atractiva como negocio. Entonces, hoy estamos básicamente pagando las cuentas con el ingreso que generamos y todo este capital es para seguir creciendo. Yo estoy súper intrigado de cómo es el acercamiento con un sector que me parece magnífico porque por una parte está muy atomizado, pero por otro lado también el hecho de que esté tan atomizado puede ser complejo el abordarlo porque es como ir hacia un banco de sardinas. Cada sardina es un colegio y cada sardina aquí no va todo en un solo banco, sino que se mueven por diferentes ámbitos. Entonces, no debe ser fácil el abordaje comercial para acercarse a una escuela y decirle, te ofrezco un sistema de control de administración de tus gastos con una serie de ventajas. ¿Cómo lo hacen, José? Sí, eso es una buena pregunta y fue algo que de hecho cuando hicimos la ronda semilla antes de arrancar a operar, era uno de los grandes miedos que tenían los inversionistas. No sé si miedo, pero puntos de atención, ¿no? Donde habían varias cosas, varias fortalezas de la idea, del modelo de negocio que nos estamos planteando, pero una gran incógnita era, ¿realmente van a poder hacer esa comercialización y, como le dicen los fondos de capital de riesgo, ese go-to-market? Antes de entrar en cómo hacemos eso, creo que vale la pena explicar que diferente de un negocio B2C, no necesitas 1 millón de clientes. No necesitas 1 millón de escuelas para que esto sea un negocio grande y rentable. De ninguna manera. Necesitas cientos de escuelas. Entonces, eso hace que tu go-to-market sea un poco diferente y que puedas dedicar un poquito más de tiempo a cada cuenta, porque hay cuentas, y sobre todo las que son un poco más grandes, que mueven muchísimo la aguja, ¿no? Entonces, teniendo ese contexto de que no necesitas millones de clientes directos, sino necesitas cientos o miles, cambia completamente la estrategia. Y aquí hablé de los socios para la validación, pero los socios también son un gran canal, ¿no? Entonces, si vas con Santillana a un evento Santillana te junta a 300 colegios en una de sus conferencias en un hotel en Cancún. Y ahí tenemos un momento en el escenario, pueden ser 10, 15 minutos en el escenario para presentarlo a todo el mundo, más los 2, 3 días que todo el mundo se quede ahí para abordar en corto a los interesados. Y eso lo replicamos con cada uno de los socios. Y pueden ser eventos enormes, como estos, por ejemplo, de Santillana o de Alpes, o de FEDEP, que también puede juntar de 70 a 100 colegios en una sentada, a eventos, nosotros llamamos microeventos, pero por ejemplo, hacer con algún socio un desayuno en Celaya, en Guadalajara, donde juntamos 15, 20, 25 colegios y aprovechamos ahí para hablar de Matilda y hablarles de otras cosas también que están pasando en la industria. Oye, a ver, siguiendo con esta pregunta, comentabas que hoy Matilda la conforman 100 personas, ¿no? Aproximadamente. Un poco menos, pero sí, estamos por ahí. Ok. Oye, ¿cuántas personas conforman
su equipo comercial? El equipo comercial entre los 3 países hoy son casi 15 personas. Ok, entonces en realidad es una parte, llamémoslo así, menor de la compañía, gracias a estas alianzas que ayudan a ir llegando cada vez a más y más escuelas, ¿no? Exactamente. Hay una parte de esa labor comercial que la ejercen nuestros socios. ¿Por qué se llama Matilda y no se llama Mafalda? Me imagino porque ya Mafalda está registrada, pero ¿por qué Matilda con doble T? A ver, entonces, cuando mi socio Jesús empieza Lotus en 2015, Lotus, con flor de Lotus, se escribe con una T, pero el dominio lotus.com ya estaba tomado. Entonces compré Lotus con 2 T's, lotus.com. Y en un momento hablando con Jesús y yo le digo, a los próximos proyectos que tengamos hay que ponerles doble T. Entonces ya teníamos eso de como darle cuidado en la doble T en los diferentes proyectos. Y de hecho tenemos varios proyectos por ahí y todos tienen doble T. Entonces teníamos la idea de negocio, pero no teníamos el nombre. Estamos rebotando diferentes nombres que tuvieran una T en algún lugar para ponerle 2 T's. No, en un momento estamos hablando de Einstein, relativo, atómico. Ninguno de esos nos convencía mucho. Y de repente alguien dice, a ver, es cobranza, son escuelas, es un tema sensible. ¿Por qué no le ponemos un nombre de mujer para suavizarlo un poco, no? Yo siempre digo, diferente que te cobre Matilda que te cobre Gerardo, ¿no? Entonces dijimos, tiene que ser me gusta la idea que sea un nombre de mujer. Buscamos un nombre de mujer con T en algún lugar para ponerlo doble T. Y ahí alguien dice Matilda, hizo clic porque está el cuento de Roald Dahl, de la niña que era superdotada. Claro. Y ahí ya cerramos el tema del nombre y quedó Matilda con 2 T's. Ok. Oye, José, a ver, como CEO, ¿qué es lo que hoy te quita el sueño? ¿Qué es lo que la semana pasada hizo que a lo mejor te revolvieras en la cama y no pudieras dormir bien? Y no me puedes responder que tu hijo, ¿eh? En lo laboral, ¿qué te quita el sueño? Sí, bueno, mi hijo definitivamente, pero a nivel trabajo, diría que me quita el sueño, no. Tenemos un equipazo, estamos muy organizados, estamos entrando en un momento muy, muy bueno de compañía, donde tenemos todo lo que hemos invertido a nivel trabajo en los últimos 6 a 12 meses está empezando a dar frutos ahora y la compañía está entrando en un ritmo muy bueno de crecimiento, de operación, de procesos, de nivel de servicio. Pero lo que tal vez no me quita el sueño, pero lo que es una prioridad es mantener eso, ¿no? Eso te diría que es mi prioridad número uno. Y lo que está por detrás de todo eso son personas. Entonces, a lo que yo le dedico mucho tiempo y lo que pienso mucho es en el equipo. Y hay diferentes aspectos al equipo, ¿no? Obviamente uno es contratar muy bien. Y creo que hemos hecho un gran trabajo contratando. No ha sido perfecto, no todo el mundo siempre cuando vas a contratar. Bueno, en los últimos 24 meses hemos contratado 100 personas, vas a equivocarte alguna vez. Entonces está el primer aspecto que es contratar bien, después es las decisiones difíciles de a quién mantener en el equipo, ¿no? Hay veces que no hubo fit, que no se consiguen los resultados esperados de esa persona. Y eso hay que dedicarle tiempo también, porque hay que hacerlo con educación, con respeto, hay que dar feedback, hay que darle la oportunidad a la persona de que se ponga a la par de lo que se espera de esa posición, para no solamente mantener un equipo de alto desempeño, sino también mantener la motivación. Tú cuando mantienes gente que está por debajo del promedio o del nivel esperado, empieza a contaminar también a los que están entregando por arriba del esperado, ¿no? Cuando ven gente dentro del equipo que no está dando su parte, empieza también a contaminar. Y por último, y muy en línea con ese último punto, es cultura, ¿no? Y mantener a la gente motivada, y eso requiere de mucha comunicación, dar visibilidad de lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, por qué estamos haciendo las cosas. Y a eso le dedico una parte importante de mi tiempo al final. Equipo, cultura, ambiente.
Y es algo que me enorgullece muchísimo de Matilda, que es el gran equipo, el gran ambiente, la gran cultura de trabajo que tenemos. Si pudiera soñar, que me imagino que sueñas muy seguido, pero ahorita, ¿cómo visualizas a Matilda en los próximos 5 años? ¿A dónde se ven? Matilda en los próximos 5 años. Y como mencioné antes, hay como dos grandes ejes, ¿no? Que seguir agregando productos o seguir agregando geografías. Yo creo que en los próximos, y por momentos vamos a ir priorizando uno sobre el otro. Yo creo que en los próximos 5 años, donde debemos estar es en el resto de América Latina, por lo menos los 10 países principales, y con un portfolio de productos mucho mayor al que tenemos hoy, y con una posición dominante en por lo menos los 3 países en los que hoy estamos. Oye, ¿y te ves en otra industria que no sean escuelas? ¿Han pensado en eso? Es una gran pregunta. Y este año hemos estado haciendo mucho más ruido en medios y no sabes la cantidad de gente que me busca en frío por LinkedIn para comentarme de su industria y cómo una solución como la de Matilda podría funcionar. Sí, no, y volviendo a los 2 ejes de crecimiento, después de agregar un tercer eje, una tercera dimensión, que es empezar a replicar esto en otras industrias. Sí es una oportunidad muy real esa, pero por el otro lado el mercado de educación es gigantesco. Y más si empezamos a agregar otros países, Matilda no necesita irse a otras industrias para hacer un negocio realmente grande. Puede que eventualmente tenga sentido agregar otras industrias, pero hoy en día ya hay demasiado por hacer dentro de la educación y con los países que todavía nos faltan, por lo menos los países grandes que nos faltan. Claro, lo que pasa es que el modelo de cobranza muchas veces se siente que la mayoría de las compañías lo tienen resuelto y por eso es tan sexy enfocarse en la venta, porque uno piensa que el top line es donde está todos los ingresos, pero absolutamente coincido contigo y Adrián seguramente siente conmigo ahorita esa empatía hacia lo que estás comentando, porque nosotros venimos de una industria donde gran parte de la fricción, que era la industria de los vales, uno de los grandes problemas que tenía era la cobranza. Y no porque la gente no quisiera pagar, era porque estaba mal hecho, mal construido el modelo para el pago. Y entonces, mientras el onboarding le ponías todo el cariño, todo el corazón a la cobranza, le decías, estupendo y paga porque tienes que pagar. Pero me enamoras cuando me contratas y luego no me enamoras al momento de que debo pagar. Entonces, por eso quiero imaginarme que deben ser muchos los que están tocando la puerta y dirán, oye, no seas malo, voltea a verme porque también tengo este problema. No, la gente, es importante vender, pero lo más importante es cobrar lo vendido. Absolutamente. Tal cual. Bueno, José, te felicitamos y te deseamos todo el éxito del mundo con Matilda. La verdad, está increíble lo que están desarrollando. Y ahora nos vamos de nuevo a tu parte personal. En el backstage nos revelabas algo que nos rompió el corazón. No, mentira, te estamos fastidiando. Pero es una pregunta que de todas maneras siempre hacemos y que se vale decir que no. ¿Te gustan los cuentos? Creo que me gustan los cuentos, pero no recuerdo ninguna obra ni de mi infancia ni más reciente que pueda mencionar aquí. Le dije, leo bastante cuando tengo tiempo, pero me he enfocado más en otro tipo de literatura. Bueno, te recomiendo de entrada 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Hay unos muy cortitos, hay uno muy bueno que se llama Su rastro en la nieve. Es espectacular y escuchándote te vas a acordar de mí, sé que te va a gustar. Pero entonces hablemos de libros. ¿Qué libros te gustan? ¿A nivel más ocio o profesional? El que tú quieras. No. A ver, a nivel, uno que me gustó mucho y leí hace unos años fue City of Thieves de David Benioff. Que no tiene que ver con trabajo, pero es un poco más académico, The Red Queen, de Matt Ridley, que habla de revolución. Uno que se encaja un poco en el medio, la biografía de Elon Musk, porque salió el año pasado de Isaacson. Me pareció genial, muchas cosas, para empezar muy entretenido,
pero también muchas cosas que se pueden aplicar en el trabajo. Y un libro que me gusta mucho a nivel de trabajo, y más por pensar en cómo idear un negocio y sobre todo cómo escalar un negocio, es The Almanac of Naval Ravikant. Ok. Eso es un libro raro porque es una colección como de tweets y entrevistas así, pero sumamente interesante. Sí, justo ese ya nos lo han mencionado por acá, lo hemos leído y la verdad es que te vuela la cabeza, muy interesante, te pone a pensar tal cual. ¿Sí? Oye, José, ¿qué aplicación móvil o gadget tecnológico puedes recomendarnos? Ya sea que lo uses en lo laboral o en lo personal, pero no se vale que sea Matilda, ¿no? Va. A ver, a nivel profesional no usamos nada fuera de lo común, no usamos, diría que Slack es una gran herramienta. Y a nivel personal, pero la uso más para entretenimiento, el app de chess.com. De ajedrez. Ajedrez, me fascina el ajedrez. Excelente. 2 o 3 empresarios latinoamericanos que tú sientes que están marcando tendencia y que consideras que valen la pena seguirles la pista. Ahora, hay dos empresas y es un poco como las de siempre, ¿no? Pero me parece que a su manera, Nubank y Mercado Libre son compañías impresionantes, ¿no? Con trayectorias diferentes y tal vez con enfoques diferentes. Creo que Nubank, por ejemplo, tiene el tema de la obsesión con la experiencia del usuario y realmente hacen un trabajo sensacional. Y hay muchas cosas para aprender de cómo Nubank opera y que esa obsesión por el cliente sí se traduce en excelentes resultados. Y en la parte del mercado libre, a mí lo que me llama muchísimo la atención es el enfoque en ejecución y el negocio, ¿no? Entonces, yo he vivido en diferentes lugares de las Américas. Mercado libre, por lo menos en las ciudades grandes, por ejemplo, en Buenos Aires, en San Pablo, en Ciudad de México, funciona mejor que Amazon en Estados Unidos. Es algo que nadie habla. Tú haces un pedido a Mercado Libre a la mañana y a veces te llega a la tarde. Eso en Estados Unidos no pasa. Eso Amazon no consigue hacerlo, ¿no? Entonces, ese foco en ejecución y ese no tenerle miedo que ha tenido Mercado Libre, porque la única razón por la cual consigue hacer eso es un poco paralelo con la historia de Matilde. No había una solución, ¿no? Amazon se arrancó muchísimo de FedEx, de UPS y de toda esta cadena logística gigantesca que ya existía. Entonces fue muy fácil. Mercado Libre no tenía eso. Además, si tú escuchas las historias iniciales, era cuando ponían las cosas en el correo se las robaban. Entonces, eso mismo, lo que era una debilidad, lo convirtieron eventualmente en una fortaleza. Muchísima inversión y tener, son negocios muy diferentes. Entonces, tener una organización que puede llevar negocios muy diferentes, y no solamente llevarlos, sino ganar dentro de cada uno de sus verticales, y hacer una propuesta holística que sea tan fuerte y funcione mejor que la referencia global, es algo impresionante y es el trabajo ese difícil y no sexy que creo que han hecho un trabajo increíble. Oye, si alguien quiere contactarte, José, ¿dónde puede llegar contigo? Me pueden buscar en LinkedIn, estoy como José Agote, o me pueden mandar un email, es jose@matilda.io. Excelente. José, tu mensaje final para quienes nos están escuchando, y te doy un poco el perfil de quienes regularmente escuchan Cuentos Corporativos o nos ven en YouTube: product designers, emprendedores, amas de casa, deportistas. ¿Qué les puedes decir a ellos al momento de que estén escuchando este episodio? Algo que yo siempre le digo a la gente es, creo que, y algo que he reforzado, una creencia que he reforzado aquí en Matilda es, hay que tomar riesgos, ¿no? Creo que en cualquier aspecto de la vida hay que tomar riesgos de forma inteligente, ¿no? Hay que hacer investigación, hay que evaluar
los positivos y los negativos, pero hay que aventurarse, sea en los negocios, sean las relaciones, en temas personales. Creo que hace que la vida sea más entretenida y más bonita. Listo, pues José, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una plática muy interesante y bueno, nos dejas conocer un poco más de este interesante modelo que es Matilda. Gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Así es, te invitamos a suscribirte aquí. Mira, dale aquí a suscribir para que esta campanita te avise cada vez que en el caso de YouTube tengamos un nuevo episodio y te enteres rápidamente. Por otro lado, si te gustó este episodio, que estoy seguro que sí, dale sin miedo al like para que entonces esto pueda llegar a más suscriptores. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que tenemos que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego.